aprobado temas en el asunto de los feminicidios, por supuesto. Lo que se debatía era el tema de la alerta de género, y eso no es lo mismo. Entonces, pues yo la verdad no quise plantear una exhibición, porque yo lo que aprobé con ustedes es el tema de los feminicidios, no de la alerta de género. Perdón. Miren, no se puso el nombre de alerta de género, pero yo te lo voy a leer, aquí está. Y aquí está, o sea, aquí están, son documentos que están. Dice, acuerdo, 1. Con pleno respeto al poder que representa, solicitar al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, implemente protocolos de protección que permitan eliminar el peligro de violencia y asesinatos de mujeres en la ciudad de Acapulco de Juárez. 2. Solicitar al fiscal general del Estado o encargado en su caso, respetando la autonomía de la dependencia a su cargo, tenga a bien rendir informe al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez sobre los avances de las investigaciones en los hechos de feminicidios en Acapulco suscitados en el año 2015, o sea, estábamos hablando del año pasado, ¿verdad? 3. Instruir al secretario de Seguridad Pública del municipio para que implemente protocolos de protección que permitan eliminar el peligro de violencia y asesinatos de mujeres en la ciudad de Acapulco. Asimismo, informe mensualmente sobre los hechos que puedan tipificarse como feminicidios en el municipio. O sea, así fue como quedó el acuerdo final. No el que presentó tu servidora, sino cómo quedó el acuerdo final después de tomar en cuenta las propuestas que se hicieron aquí en Cabildo. Entonces, aquí está, ¿sí? Solamente es eso. Este mismo convenio, al que acudimos algunas representantes de la Comisión de Mujer, precisamente en respuesta a este punto. Fue el convenio de participación entre la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del Estado, en donde para la atención a todos los asuntos de género. Entonces acudimos, bueno, mi presidenta de la comisión y su servidora y algunas otras, la regidora Alejandra, Karina, Olga, algunas otras, no me recuerdo, pero estuvimos allí presentes. Entonces esto fue en referencia a esto y en respuesta a este punto que nos dio. Es 4. Sobre la petición de la activación de la alerta de género. Hemos venido escuchando con atención las voces distintas, locales y externas, que demandan que se active la alerta de género en el estado de Guerrero. El esfuerzo de los 3 niveles de gobierno que se ve y se siente en Acapulco no puede ser menospreciado, mucho menos ninguneado por nadie. Las estadísticas que conocemos indican que es necesario que se esclarezcan en su totalidad y profundidad los acontecimientos de violencia. Dicen los expertos en estos menesteres que los hechos de sangre que se generan en la mujer no necesariamente son por su condición de género. Su génesis lamentablemente se remonta, dicen los teóricos, a la actividad que con engaños han abrazado hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que como es sabido les conducen en muchos casos lamentablemente a perder la vida. En los temas de alerta de género y feminicidio no son temas políticos. Es una lástima que los partidos políticos y los políticos quieran sacar raja política de estos 2 temas. Son temas técnicos, jurídicos y sociales. Hablar de feminicidio, según el Observatorio Ciudadano Nacional sobre feminicidio en México, es hablar sobre el asesinato de mujeres por parte de los hombres que las matan por el solo hecho de ser mujeres. Luego, en el Distrito Federal, que se tipificó ya el feminicidio, establece: quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones legalmente o hayan antecedentes de violencia en el ámbito familiar, entonces comete el delito de feminicidio. También, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que haya habido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima y que su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público. Entonces,
El feminicidio es un tema técnico-jurídico, no es un tema político. Y para saber si se comete un feminicidio, tenemos que esperar hasta que el juez determina si por las circunstancias en que ocurrió este asesinato se puede calificar como feminicidio. Entonces, hablar de manera ligera sobre el feminicidio es muy delicado. Y más delicado, aplicar una alerta de género en un estado o en un municipio, porque entonces vamos a lanzar esta alerta diciendo a las mujeres: no vengan a Guerrero, no vengan a Acapulco, porque aquí están matando mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos en el manejo de estos dos temas, y no como los partidos políticos que ya han hecho uso de estos dos temas para obtener algunos beneficios de tipo político. Entonces, mi participación es en el sentido de que tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos en el manejo de estos dos temas. Muchas gracias. Un tema de muchas aristas, donde se puede torcer tal vez la visión en algún sentido en estos casos. Pero yo quisiera hacer un llamado, estoy haciendo un llamado a mis compañeras, mujeres, civiles, sobre todo a los compañeros también, por supuesto, en pro de la equidad de género, al ciudadano presidente, porque nos guste o no, en los últimos meses los medios han dado cuenta de infinidad de muertes de mujeres de forma violenta. Esto no significa, como bien lo decía mi compañero Porfirio Daza, que ya se esté cumpliendo con lo que estrictamente y legalmente se señala para cumplir el requisito de estar considerando como un feminicidio. Pero sí considero que puede ser en bien de la defensa de las mujeres de este municipio solicitar al fiscal del estado que informe a este gobierno municipal el número de feminicidios que se cometieron el año pasado y los que se han cometido este año. Esto para tomar las medidas que haya que tomar en caso de que tengamos un indicador alto de feminicidios. Si no tenemos datos duros, no podemos efectivamente hablar de una alerta de género.